Nearly 200 years ago, the Hace American casi 200 años, el cuento corto estadounidense Rip Van Winkle se convirtió en un éxito de inmediato. El personaje principal, Rip, es un hombre sin ambiciones que es muy diestro para evadir dos cosas: el trabajo y a su esposa. Un día, mientras paseaba con su perro sin rumbo por las montañas, descubre a un grupo de hombres vestidos de forma extraña que estaban bebiendo y jugando. Después de aceptar un poco de licor, Rip se siente somnoliento y cierra los ojos por un rato. Cuando vuelve a abrir los ojos, se sorprende al descubrir que su perro se había ido, su rifle se había oxidado y que ahora él tenía una larga barba. Rip regresa a su pueblo y descubre que todo ha cambiado. Su esposa ha muerto, sus amigos se han ido y el retrato del rey Jorge III, que estaba en la taberna, ha sido reemplazado por un retrato de alguien que no reconoce, el general George Washington. Rip Van Winkle había dormido durante 20 años. En el proceso, se había perdido de uno de los periodos más emocionantes de la historia de su país. Había dormido durante la Revolución de los Estados Unidos. En mayo de 1966, el doctor Martin Luther King Jr. utilizó ese cuento como ejemplo para su discurso "No duerman durante la Revolución". Hoy, me gustaría hablar del mismo tema y sugerirles una pregunta a todos los que poseen el sacerdocio de Dios. ¿Están durmiendo durante la restauración? A veces consideramos la restauración del Evangelio como algo que está completo, que ya dejamos atrás. José Smith tradujo el Libro de Mormón, recibió las llaves del sacerdocio, se organizó la iglesia. En realidad, la restauración es un proceso en pleno desarrollo. La estamos viviendo ahora mismo. Abarca todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y los muchos grandes e importantes asuntos que Él aún revelará. Hermanos, los emocionantes acontecimientos que se están desarrollando hoy en día son parte de ese periodo de preparación predicho hace mucho tiempo y que culminará en la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es uno de los periodos más extraordinarios de la historia del mundo. Los profetas antiguos ansiaban ver nuestra época. Cuando nuestro tiempo en la tierra haya terminado, ¿qué experiencias podremos compartir sobre nuestra contribución a este periodo significativo de nuestra vida y para el avance de la obra del Señor? ¿Podremos decir que pusimos manos a la obra y trabajamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza? ¿O tendremos que admitir que nuestra función, en su mayor parte, fue de observadores? Supongo que hay diversas razones por las que es fácil adormitarse un poco con respecto a la edificación del reino de Dios. Permítanme mencionar 3 razones importantes. Al hacerlo, los invito a meditar para determinar si alguna podría aplicarse a ustedes. Si ven algo en lo que se puede mejorar, les pido que piensen en lo que se podría hacer a fin de cambiar para mejor. En primer lugar, el egoísmo. Hemos hablado ya del egoísmo esta noche. Los que son egoístas van en pos de sus propios intereses y placeres por encima de todo. La pregunta principal de la persona egoísta es: ¿qué beneficio hay para mí? Hermanos, estoy seguro de que ustedes pueden ver con claridad que esa actitud se opone a la actitud que se requiere para edificar el reino de Dios. Cuando servimos para nuestro beneficio, en vez de prestar servicio desinteresado, nuestras prioridades pasan a centrarse en nuestro propio reconocimiento y placer. Las generaciones pasadas tuvieron que hacer frente a diversas formas de egoísmo.
pero hoy les estamos haciendo la competencia. ¿Acaso es un hecho casual que hace poco el diccionario Oxford proclamara a selfie, foto de uno mismo, como la palabra en inglés del año? Naturalmente todos tenemos deseos de que se nos reconozca y no hay nada de malo en relajarse y disfrutar. Pero cuando el obtener lucro y alabanza del mundo ocupa el centro de nuestra motivación, perdemos las experiencias redentoras y gozosas que se sienten cuando damos generosamente de nosotros mismos a la obra del Señor. ¿Cuál es el remedio entonces? La respuesta, como siempre, se encuentra en las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque al que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y a la del Evangelio la salvará. Los que entregan su vida incondicionalmente a nuestro Salvador y para servir a Dios y al prójimo descubren una riqueza y plenitud en la vida que ni el egoísta ni el egocéntrico jamás experimentarán. Las personas desinteresadas dan de sí mismas, quizás sea mediante pequeños obsequios de caridad que ejercen una gran influencia para bien. Una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo, tiempo para escuchar, una tierna palabra de aliento o un gesto de cariño. Todos esos actos de bondad pueden cambiar corazones y vidas. Cuando aprovechamos las oportunidades ilimitadas para amar y servir a nuestro prójimo, incluyendo a nuestro cónyuge y a nuestra familia, nuestra capacidad de amar a Dios y servir a los demás aumentará en gran medida. Los que sirvan a los demás no dormirán durante la restauración. Otra cosa que tal vez nos haga deambular dormidos durante esta época significativa del mundo es la adicción. Las adicciones a menudo empiezan de manera imperceptible. Las adicciones son hilos finos de acciones repetidas que se entrelazan entre sí hasta formar los gruesos lazos del hábito. Los hábitos negativos tienen el potencial de llegar a ser adicciones perjudiciales. Las cadenas opresoras de la adicción pueden tener muchas formas, como la pornografía, el alcohol, el sexo, las drogas, el tabaco, los juegos de azar, la comida, el trabajo, Internet o la realidad virtual. Satanás, nuestro enemigo común, utiliza muchos métodos predilectos para despojarnos de nuestro potencial divino para cumplir nuestra misión en el reino del Señor. Nuestro Padre Celestial se entristece al ver que algunos de sus nobles hijos extienden las muñecas gustosamente para aceptar las cadenas de las devastadoras adicciones. Hermanos, poseemos el sacerdocio eterno del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Altísimo y estamos investidos con un potencial incalculable. Se nos ha creado para volar libremente hasta el cielo. No se nos concibió para estar encadenados a la tierra, atrapados en camisas de fuerza de nuestra propia hechura. ¿Cuál es el remedio? Lo primero que debemos entender es que más vale prevenir las adicciones que curarlas.
En las palabras del Salvador, no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón. Hace varios años, el presidente Monson y a mí se nos ofreció la oportunidad de recorrer Air Force One, la espléndida aeronave que transporta al presidente de los Estados Unidos. Había controles de seguridad meticulosos por parte del servicio secreto y me causó un poco de gracia cuando los agentes inspeccionaban al profeta antes de abordar. El piloto al mando me invitó a tomar el asiento del capitán. Fue una experiencia extraordinaria sentarme otra vez al mando de una grandiosa máquina voladora como la que yo había pilotado durante años atrás. Los recuerdos de vuelos transoceánicos y transcontinentales me embarcaron el corazón y la mente. Yo me imaginaba apasionadamente en despegues y aterrizajes en aeropuertos por todo el mundo. Casi sin darme cuenta, coloqué mis manos sobre las 4 palancas de aceleración del B-747. Justo en ese momento, una voz querida e inconfundible vino desde atrás. Era la voz de Thomas S. Monson. Dieter, me dijo, ni siquiera se te ocurra. No estoy admitiendo nada, pero quizás el presidente Monson me leyó la mente. Cuando se nos tiente a hacer cosas que no debemos hacer, hermanos, por favor, escuchemos la advertencia amorosa de las personas en quienes confiamos, como familiares, amigos, nuestro amado profeta y siempre al Salvador. La mejor defensa contra la adicción es nunca empezar. Pero, ¿qué hay de aquellos que se encuentran en las garras de la adicción? Ante todo, por favor, sepan que hay esperanza. Busquen ayuda de sus seres queridos, de los líderes de la iglesia y de terapeutas capacitados. La iglesia brinda ayuda para superar adicciones por medio de los líderes locales, internet y en algunas partes mediante los servicios para la familia SUD. Recuerden siempre que con la ayuda del Salvador pueden librarse de las adicciones. Tal vez sea un camino largo y difícil, pero el Señor no los abandonará. Él los ama. Jesucristo sufrió la expiación para ayudarlos a cambiar, para librarlos de la cautividad del pecado. Lo más importante es seguir intentándolo. A veces las personas tienen que hacer varios intentos antes de superar la adicción, así que no se den por vencidos, no pierdan la fe, mantengan su corazón cerca del Señor y Él les dará el poder para librarse. Él los hará libres. Mis queridos hermanos, manténganse siempre alejados de los hábitos que podrían llevarlos a la adicción. Los que así lo hagan podrán dedicar su corazón, alma, mente y fuerza al servicio de Dios. No dormirán durante la restauración. Un tercer obstáculo que nos impide participar plenamente en esta obra está constituido por las prioridades en conflicto que enfrentamos. Algunos de nosotros estamos tan ocupados que nos sentimos como una carroza tirada por una docena de animales de carga en la que cada uno tira hacia una dirección distinta. Se emplea una gran cantidad de energía, pero la carroza no se dirige a ninguna parte. Solemos hacer nuestro máximo esfuerzo para dedicarnos a un pasatiempo, un deporte, un interés vocacional y a asuntos comunitarios o políticos. Todo eso puede ser bueno y admirable, pero ¿nos está quedando tiempo y energía para lo que deben ser nuestras prioridades más importantes? ¿Cuál es el remedio? Una vez más, proviene de las palabras del Salvador.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás en la vida debe ser secundario a estas dos grandes prioridades. Incluso en el servicio a la iglesia, es fácil pasar mucho tiempo haciendo las cosas de forma mecánica sin el corazón ni la esencia del discipulado. Hermanos, como portadores del sacerdocio, nos hemos comprometido a ser un pueblo que ama a Dios y a nuestro prójimo y a estar dispuestos a demostrar ese amor mediante palabras y hechos. Esa es la esencia de quienes somos como discípulos de Jesucristo. Los que vivan de acuerdo con esos principios no dormirán durante la restauración. El apóstol Pablo escribió: «Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo». Queridos amigos, sepan que son hijos de luz. No den cabida al egoísmo. No den cabida a los hábitos que podrían llevar a la adicción. No dejen que las prioridades en conflicto los adormezcan hasta llevarlos a la indiferencia o a la separación del santo discipulado y el ennoblecedor servicio del sacerdocio. Hay demasiado en juego para nosotros como individuos, como familias, y la Iglesia de Cristo como para hacer las cosas a medias en esta obra sagrada. Ser discípulo de Jesucristo no es una labor de una vez a la semana o una vez al día. Es una labor constante y permanente. La promesa del Señor a sus poseedores del sacerdocio verdadero es casi demasiado grandiosa como para comprenderla. Los que son fieles a estos dos sacerdocios y magnifican su llamamiento son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Por consiguiente, todo lo que tiene nuestro Padre les será dado. Les testifico que el poder purificador de la expiación de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo pueden sanar y rescatar a la humanidad. Es nuestro privilegio, nuestro deber sagrado y nuestro gozo dar oído al llamado del Salvador, a seguirlo con una mente bien dispuesta y con un íntegro propósito de corazón. Sacudámonos de las cadenas con las cuales estamos sujetos y salgamos de la oscuridad y levantémonos del polvo. Estemos despiertos y no nos cansemos de hacer lo bueno, pues estamos poniendo los cimientos de una gran obra, incluso haciendo los preparativos para el regreso del Salvador. Hermanos, cuando ustedes añadan la luz de su ejemplo como testigo a la belleza y el poder de la verdad restaurada, no dormirán durante la restauración. De ello testifico y les dejo mi bendición en el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén.